Vamos a presentar a un amigo de muchos años, el doctor Alberto Calle, oculoplástico y amigo de mucho tiempo, un gran oculoplástico, es director y profesor de la Unidad de Órbita y Oncología del Instituto Nacional de Oftalmología, es director médico del Instituto Nacional de Oftalmología Calle Ophthalmic y Orbital Center, del Hospital Universitario de la Fundación de Santa Fe de Bogotá y consultor de la Asociación Panamericana de Oftalmología en Órbita y Oncología. Y bueno, creo que nos va a hablar de tratamientos de tumores palpebrales no quirúrgicos, lo que bueno, siempre ahora, hoy en día es una cosa muy interesante, y que un latinoamericano haya hecho experiencia en eso, es porque, bueno, hay muchas posibilidades, porque para todos en general es difícil. Alberto, todo tuyo. Un placer. Profesor Daniel Bey, Fernando Colombo, Solón Serpa, Medina Morales, muchísimas gracias por su invitación a participar en este nuevo webinar de la Panamericana. ¿Entera la pantalla? No, no está, ahí está entera, Alberto. Perfecto. Muchísimas gracias, buenas noches de nuevo. Quiero compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido a través de varios años con el tratamiento no quirúrgico de neoplasias palpebrales no pigmentadas. No tenemos ningún conflicto de interés en los materiales presentados en esta conferencia. Siempre hay unas preguntas para resolver cuando vamos a iniciar o a escoger el tratamiento para nuestros pacientes de neoplasias palpebrales. Pensamos siempre cuál será el tratamiento más efectivo. Es importante pensar en un tratamiento efectivo. ¿Cuál es el tratamiento que va a ofrecer menos recurrencia? Por supuesto, en nuestros países el costo es fundamental. Es más, aquel que sea más fácil para el paciente, por las distancias que tiene que recorrer, etc. Produce la mejor adherencia y tolerancia, y cuál, por supuesto, va a dejar el mejor resultado cosmético y funcional en nuestros pacientes. El tratamiento para las neoplasias palpebrales no pigmentadas, existen varios aceptados y depende básicamente de lo que siempre hacemos en la práctica diaria, es el tamaño del tumor, la localización, la edad del paciente. A cada uno de estos pacientes hay que individualizarlos para escoger el mejor tratamiento, el estado de salud, las preferencias, por supuesto, del médico, conversadas con la familia y el paciente, ya que estos tumores, especialmente los vasocelulares, generalmente no van a causar enfermedad metastásica, pero pueden invadir tejidos vecinos produciendo destrucción importante. ¿Cuáles son los tratamientos aceptados que hoy día tenemos para los carcinomas vasocelulares? Sin lugar a dudas, la cirugía es el tratamiento de mayor aceptación, seguido también por la radioterapia, la quimioterapia, la terapia dirigida, la inmunoterapia, terapia fotodinámica, el peeling químico y otras drogas que han venido surgiendo a través de los años. Las terapias locales pueden ser tópicas, colocadas transcutáneamente, utilizamos luz, congelación o radiación. Están indicadas para el vasocelular con mínima invasión o enfermedades significativamente extensas donde la cirugía no se indica o el paciente no la desea, por los efectos estéticos que puede dejar. Ya que sabemos perfectamente dónde se localiza el mayor porcentaje de tumores en el carcinoma vasocelular. El párpado inferior es el más afectado, seguido por la región del canto medio, y hay que recordar que el 80% de los tumores de carcinomas vasocelulares se localizan en la cabeza y en el cuello, y un 20% se originan alrededor del ojo. En el párpado inferior, como lo mencionamos, en el canto medio y el párpado superior van siendo los sitios de menor incidencia de localizaciones del carcinoma vasocelular. De tal manera que hay que tener en cuenta también estas otras cifras. El mayor porcentaje de invasión orbitaria se presenta en el canto medio, especialmente en casos donde no se puede resecar el tumor.
El segundo lugar es el reborde orbitario inferior, el tercero, el reborde orbitario superior, y el cuarto, en el canto lateral. Tenemos que hablar y entender muy bien cuando vamos a utilizar un medicamento, hablar de las tasas de recurrencia. Esto es lo que más nos va a importar a nosotros. Tener en cuenta que la recurrencia del carcinoma vasocelular es un factor importante de riesgo para, en el cual se va a presentar mayor incidencia de invasión orbitaria y eventualmente de diseminación del tumor al resto de las estructuras vecinas. De tal manera que la recurrencia es para nosotros, igual que la eficacia, los dos parámetros fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Ya sabemos las áreas donde más frecuentemente se presentan este tipo de tumores. Hoy en día, pues sabemos que con las máscaras, con los tapabocas que utilizamos, son las zonas predilectas para la localización de los tumores vasocelulares y no pigmentados. La cirugía, lo mencionamos, que es el procedimiento de elección. No vamos a hablar de cirugía, pero sí tenemos que hablar de los dos puntos que les mencioné, de la eficacia y de la recurrencia. La eficacia de la cirugía está en un 95%. Sin embargo, hay que recordar que la recurrencia en cirugía, después de cada procedimiento, va siendo mayor. Con la primera recurrencia tenemos un 5.36% aproximado de recurrencias. En la segunda cirugía se eleva al 14.7% y en la tercera, con el tercer procedimiento podemos tener una tasa de recurrencia cercana a la del 50%. De tal manera que la resección en la primera cirugía debe tener una mayor exactitud, un mejor margen o un mejor control de márgenes para evitar las posibles recurrencias con segundos y terceros procedimientos. Definitivamente, dentro de las cirugías, la cirugía de Mohs pues, es la que eventualmente también puede producir un gran resultado, pero no está muy lejos de la efectividad del tratamiento quirúrgico convencional con márgenes de seguridad, manejando los márgenes, una efectividad del 95% y una recurrencia del 3.3%. Hay diferentes modalidades, ya entrando en tema de medidas locales para tratar los carcinomas vasocelulares. Y tenemos el imiquimod, es un modificador de la respuesta inmune que actúa estimulando tanto la vía inmune adquirida como la vía inmune innata. Las respuestas del imiquimod se presentan muy bien. El efecto secundario generalmente van a ver ustedes, dependiendo de la dosis, utilizamos entre 3 a 5 aplicaciones en la noche a la semana y que se puede extender hasta 6 u 8 semanas. La respuesta es bastante aceptable. Vemos cómo el proceso se acompaña de una zona importante de inflamación, eritema, y al final queda un eritema residual que va desapareciendo a través del tiempo. La excisión quirúrgica versus la utilización de la crema de imiquimod es bastante aceptada, y estas son las pruebas de efectividad y recurrencia que tenemos. En las queratosis actínicas, la efectividad es de un 50% y una recurrencia del 25%. Fíjense lo diferente que es con la cirugía. En las carcinomas vasocelulares superficiales, del 83% hay una recurrencia del 10.8%, y en los nodulares del 81% y versus en una recurrencia del 11%. Aquí ya estamos viendo una cosa que vamos a mencionar más adelante y es importante tener en cuenta. El otro medicamento con el que contamos para el tratamiento de las lesiones vasocelulares con queratosis actínicas es el 5-fluoracilo. Es un inhibidor de la timidilata sintasa y que impide la síntesis del DNA celular y produce una autofagia y una apoptosis celular. Aquí vemos un caso con fluoracilo. Lo aplicamos 2 veces al día por 3 a 6 semanas. ¿Qué pasa con el fluoracilo? Produce un buen resultado, pero tiene una cantidad de trabajos que demuestran
que la apariencia clínica superficial de mejoría puede estar completamente falsa y sea un falso positivo o un falso negativo, porque en la epidermis se pueden localizar, o en la epidermis basal, se pueden localizar todavía células malignas que no se manifiestan, sino o se presentan más tardíamente como una aparente recurrencia. De tal manera que el concepto que quiero también mencionar, aparte de la efectividad y la recurrencia, es la penetración o la penetrancia y la diseminación del medicamento, la difusión del medicamento intracutáneo. La efectividad del fluoracilo es del 80% con una recurrencia del 21%. Tenemos otros medicamentos que no son muy conocidos en nuestro medio. He tenido la oportunidad de utilizar muchos de ellos. El ingenol mebutato es terpeno macrocíclico y produce una serie de modificaciones a nivel celular, produciendo también apoptosis y autofagia de las células. Está indicado en las queratosis actínicas y se utiliza diariamente por 2 a 3 días. Y tenemos aquí unas fotografías de una presentación que realizamos y donde vemos el efecto o la curación del paciente. ¿Qué efectividad tenemos con este ingenol butato? El mebutato, una efectividad del 34% con una recurrencia del 18%. El tarazotene, el 0,1%, es un componente derivado del ácido retinoico que se utiliza para psoriasis. Está indicado también en las queratosis actínicas, como en este caso, y con una rata de curación interesante. Sin embargo, también como le pasa al fluoracilo, la penetración y la difusión es muy pobre, de tal manera que tenemos una efectividad apenas del 30.5% con una tasa de recurrencia del 39%. El solazadine glicoalcaloide, tuve la oportunidad de utilizarlo hace ya unos años. La experiencia es muy mala porque su efectividad es del 78%, pero una recurrencia también muy alta. Nuevos medicamentos están en desarrollo y van a ser los que nos van a estimular, nos van a alentar para continuar utilizando esta terapia tópica. La crioterapia o la criocirugía está también indicada en las queratosis actínicas, en los carcinomas vasocelulares superficiales, con las técnicas de doble congelación. Aparte del dolor que causa, los beneficios para carcinomas vasocelulares nodulares son muy pobres y tiene una efectividad del 75 al 95%, es muy variable, y una recurrencia del 7 a 14%. ¿Cuál es el problema? Que es uno de los elementos o una de las técnicas que utilizan hoy en día muchísimos dermatólogos, es cuando son demasiadas lesiones puede ser útil, pero de la misma manera puede ser útil otro tipo de terapia tópica donde la penetración de la congelación llegue a capas profundas de la epidermis. La terapia fotodinámica es otro elemento muy importante que sirve específicamente en los carcinomas vasocelulares nodulares con una efectividad del 58% y una recurrencia del 31%. Y las queratosis superficiales, las queratosis actínicas del 87% versus 14% de recurrencia. La radioterapia externa tiene sus indicaciones muy precisas, como elecciones extensas y avanzadas, cuando la cirugía no es buena elección, porque el paciente tiene alguna contraindicación de anestesia, utiliza anticoagulantes, mala cicatrización, cuando los tumores son recurrentes y el paciente ya son mayores de tercera edad y o lesiones que requieren una gran reconstrucción. La efectividad es de un 90-95% y una recurrencia del 11.5%. Sin embargo, los efectos estéticos
de la radioterapia todos los hemos visto y los reconocemos y no son los mejores para el paciente. Tenemos drogas nuevas con las cuales hemos tenido alguna experiencia, como son los que interfieren o inhiben la vía de Hedgehog, como el Vismodegib. Uno de los inconvenientes de este medicamento, ya todos lo conocemos, es el alto costo, la adherencia del paciente. Generalmente estos pacientes no pasan de 10 meses de tratamiento, después de lo cual hacen recurrencias. Este tratamiento tiene un costo aproximado mensual de $4.000 en nuestro país. Son 150 miligramos diarios. Tiene una efectividad del 58% con una recurrencia del 31%. De tal manera que cuando se suspende el medicamento, la recurrencia está prácticamente garantizada. Hay otro medicamento que hemos venido utilizando y voy a contarles nuestra experiencia, basados en estudios que sugerían la efectividad del interferón para el carcinoma vasocelular, el interferón alfa-2b recombinante. Existían diferentes publicaciones antiguas del 86 y todas de dermatología. La única explicación por la cual se abandonó este tipo de tratamiento era los efectos secundarios por unas dosis altísimas, excesivas, que se empezaron a utilizar. De tal manera que dentro de 4 o 5 trabajos que se consiguieron o que se pudieron rescatar de finales del siglo XX, la razón para descontinuar el tratamiento fue los efectos secundarios logrados o alcanzados. Sin embargo, la medicación producía unos efectos interesantes. Volvimos a retomar el tema y con modificaciones de las dosificaciones comenzamos a encontrar una efectividad muy buena del 97% con una recurrencia del 2.3%. ¿Y qué era lo mejor de todo esto? Que nos llevó a iniciar el trabajo de ciencia, dentro del cual utilizamos en noviembre del año pasado, del 2018, se terminó el trabajo con 263 pacientes, se concluyó, en el cual los hombres representaron el mayor porcentaje, pero sin embargo el grupo de mujeres en los últimos 5 años, antes de finalizar o de concluir el estudio, comenzaron a aumentar la incidencia. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión de estos pacientes? Pacientes con carcinoma vasocelular sin tratamiento previo o con recurrencia quirúrgica sin radioterapia. El consentimiento informado, registro fotográfico pre y post, pruebas de función hepática para ver todos los efectos secundarios que puede producir el interferón. Uno de los elementos fundamentales del estudio fue la biopsia incisional pre-tratamiento y post-tratamiento. Se aplicó el interferón alfa-2b en una dosis que ustedes la ven ahí, escrita, y se utilizó la clasificación de la IGCC del TNM para todos los pacientes que se trataron. La técnica de tratamiento es una inyección perilesional subcutánea, y vean ustedes aquí lo que estamos obviando. No tenemos que preocuparnos por la penetración ni por la difusión del medicamento. Entramos directamente a las células, a la base del tumor, y de esta manera podemos controlar, manejamos la penetración y la difusión. No tenemos que estar pendientes o saber si las capas profundas de la epidermis están libres o no del tumor cuando terminemos el tratamiento. Aquí tenemos la confirmación de que estos pacientes sí se recuperaron. Vamos a mostrar unos ejemplos inicialmente de todos estos pacientes. 263 pacientes fueron estudiados con histopatología. Este trabajo se realizó también en coordinación con la doctora María Teresa Asa, oftalmóloga, patóloga, quien manejó hasta el 2009 la patología. Posteriormente utilizamos el laboratorio del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe. Aquí ustedes vemos un carcinoma vasocelular de un paciente nodular, los nidos celulares en la parte inferior derecha. Durante la evolución, vemos cómo esa lesión va cicatrizando
el eritema y la queratosis periférica se va modificando. Y por último, hacemos una biopsia incisional postquirúrgica, post-tratamiento, donde encontramos la desaparición de las células y los nidos celulares basaloides. Este es otro paciente con un carcinoma vasocelular esclerosante, quien había sido tratado quirúrgicamente. Presentó una recurrencia y vemos en la recurrencia, en la patología, en la lámina inferior derecha, cómo los nidos celulares se encuentran localizados en la parte de la mitad de la epidermis. Después del tratamiento, la lesión clínicamente se mejora completamente y aparece la ausencia en la patología de células tumorales. Otro carcinoma vasocelular infiltrante con una recurrencia quirúrgica. Vean ustedes cómo compromete el margen palpebral y cómo va desapareciendo, cómo va mejorando a través de la evolución del tratamiento, y desaparece completamente la patología de las células malignas con una recuperación de la mucosa y de la cicatriz que tenía prequirúrgica del tratamiento, de la reconstrucción que le habrían hecho en cirugía. En los carcinomas vasocelulares superficiales el resultado es espectacular. Ustedes pueden ver cómo en los vasocelulares superficiales, aquí en uno nodular, otro nodular, ustedes pueden observar cómo la memoria tisular se presenta de una manera se reconstruye de una manera casi perfecta. Aquí hay una pérdida importante del margen palpebral con compromiso incluso del borde tarsal, la parte posterior comprometida. Y miren ustedes el resultado, pues con una notch, una coloboma por el daño a nivel del plato tarsal. Aprovecho para hacerte una pregunta, Alberto. Cuando tú tienes una lesión palpebral que uno puede suponer, ¿no?, que sea un vasocelular, un espino por el comportamiento, ¿tú haces biopsias previas, aparte de hacer biopsias posteriores para ver el resultado, o te guías por el aspecto clínico que tenga la lesión? Daniel, para el trabajo fue fundamental y en el protocolo estaba establecido que había que hacer biopsia incisional para poder confirmar el diagnóstico. Bueno, mientras podemos hacer algunos comentarios. O sea, yo creo que siempre aquí la dificultad está en definir por qué tratar tópicamente o intralesionalmente una lesión pequeña en los párpados, ¿no? Yo creo que una de las preguntas, bueno, pues está ahí los casos evidentes de pacientes muy enfermos, naturalmente. Pero bueno, una pregunta que hay que hacerle a Alberto. ¿Cómo se plantearía él esa pregunta? No sé, hay algunas preguntas. Alguien acá pregunta si alguien más ha tenido experiencia. Cristina Hidalgo pregunta si alguien más ha tenido experiencia con interferón. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia con el interferón? Yo la vi la pregunta de Cris, pero no, yo no he tenido solamente con interferón conjuntival, pero nunca intralesional. Pero bueno, es una buena idea, ¿no? La verdad que un tratamiento muy incruento, si los resultados son buenos, es una buena opción, ¿no? Nosotros tenemos mucha experiencia con el interferón subconjuntival para carcinomas de conjuntiva. Hacemos las inyecciones una vez por semana y va muy, muy bien. Eso es bueno. Para el párpado, nosotros siempre hacemos cirugía, pero bueno, una amiga mía ha recibido una paciente hace poco tiempo que era muy joven, creo que como que 20 pocos, casi 30 años, o sea, no tenía mucha piel para hacer reconstrucciones y tenía una lesión que era todo en párpado inferior, como que in situ. Ella hizo la biopsia y ha venido queratosis actínica. Y era una cosa que molestaba muchísimo a la paciente, pero bueno, era una queratosis actínica. ¿Qué va a hacer? ¿Va a sacar todo el párpado inferior por esto? No.
va a ser un tratamiento dermatológico, no se puede, porque estaba muy en el borde del párpado. Y con esto yo hablé con Solón, porque Solón me ha hablado de Alberto Calle sobre su experiencia, porque yo creo que esta es una indicación perfecta para un tratamiento con inyección en el párpado con interferón. O sea, esto mucho me interesó, pero para casos como este, ¿no? Porque yo creo que, bueno, en mi opinión, la principal indicación siempre es cirugía, pero en casos muy especiales como este, que no era un tumor, no vamos a sacar todo el párpado por una queratosis actínica, yo creo que esta es una opción muy, muy, muy buena. Me interesa mucho. Quiero hacer. Y Evelina, excelente comentario. Creo que definiste perfectamente la curiosidad que tenemos todos y el alcance que puede tener este tratamiento. Sí, porque si funciona bien, como funciona en la conjuntiva, va a ser espectacular, ¿no? Y si funciona en la conjuntiva, no debería, ¿por qué no andar en el párpado? Sí. Después otra cosa que, Melina, que que en el Brasil se ha usado mucho es el iniquimod. ¿Se sigue usando tanto, digamos, para no lesiones muy severas? Nosotros, bueno, yo no tengo mucha experiencia con imiquimod. No tengo. Yo siempre hago cirugía en los casos. Y cuando es algo en la piel o más lejos del borde del párpado, bueno, se va al dermatólogo, ¿no? Yo no trato con imiquimod. No tengo esta experiencia. Pero yo estoy muy interesada en el interferón en casos como este. Sería interesante también esperar, ojalá pueda resolver el problema, Alberto. Por ejemplo, si él ha intentado algo en lesiones que ya invaden la órbita, por ejemplo. ¿Cuál sería la limitación en el alcance? Por ejemplo, si él piensa, porque muchas de las lesiones que hemos visto hasta ahora son lesiones de índole superficial, algunas profundas, pero cerca del margen. Pero ¿qué pasa con lesiones más gruesas, ¿no? Si él considera que puede haber alguna limitación para lesiones de mayor profundidad, como la clásica lesión, exacto, la clásica lesión de canto medial que fue operado, no sé cuánto, y ya está invadiendo la órbita, y es un nódulo grande que invade la órbita o una masa grande. Sería interesante ver si él, o sea, qué piensa Alberto sobre eso. Creo yo que cuando hay infiltración en la órbita ya no es una buena idea, creo yo, ¿no? No sé, tenemos que preguntar a él. Exacto. Pero adelantando un poco de lo que me dice Alberto, otra cosa muy interesante también son los efectos adversos, colaterales, que en lo párpado pasa lo mismo que a la conjuntiva, pero a veces un poquito más, que es aquellos síntomas de gripe, dice en español. Sí. Bueno, y Alberto me dice que tiene la costumbre de sugerir al paciente que beba mucha agua durante el día y que ya puede tomar también una medicación para posible fiebre, creo que dipirona o paracetamol, creo que ya lo trata al principio antes de hacer la inyección. También es una tip muy buena para los efectos colaterales, pero que son muy soportables, así como pasa en la conjuntiva. Sí, me quedé pensando en el tema de la órbita. Claro, si estas lesiones grandes vas a tener una pobre difusión. ¿Cómo haces cómo pudieras hacer para que difunda toda la lesión el interferón? Pero bueno, ojalá se pueda conectar. Sí. Alberto, y pueda... ¿Me permiten un comentario? Claro, adelante. Hace 1 año y medio traté una paciente que tenía ojo único con un Néstor, y era un carcinoma in situ que cubría toda la superficie corneal, casi el 70% de la superficie conjuntival vulvar, tomaba la conjuntiva tarsal superior e infiltraba en un sector menor de 1 centímetro el párpado. El párpado estaba engrosado por este carcinoma epidermoide. Entonces,
no había otra solución tal vez que hacer una exenteración en el caso de ella. Pues yo lo primero que pensé, párpado infiltrado, con una lesión muy extensa, había una infiltración payetoide de, calculo, un 70-80% de la superficie conjuntival. Entonces lo que hice es darle interferón en gotas por 3 meses y le inyecté interferón 3 millones en forma semanal al margen palpebral, porque el tema de la infiltración palpebral, si se resolvía el tema conjuntival, que se dice que está descrito que el interferón tópico tiene un 80% de respuesta para estas lesiones de Neso, había un componente infiltrante en el margen palpebral y eso me cambiaba totalmente el tema, porque eso no lo iba a resolver las gotas de interferón. Así que decidí inyectarle y le inyecté semanalmente por 5 semanas y para sorpresa mía, la paciente se pudo resolver el problema y ya tiene más de 1 año libre de enfermedad local. Muy ¿Ha bueno. inyectado en el párpado entonces? En el ¿Por la párpado. piel? Así es, intralesional. Tal como lo está inyectando Alberto, lo inyecté en ese sector de párpado infiltrado. Realmente fue una experiencia bastante grata porque yo me imaginaba que iba a tener que hacer una cirugía bastante cruenta en el caso de ella y felizmente pudimos obviarla por el interferón. Una pregunta, la lesión palpebral te parecía que estaba infiltrando desde la conjuntiva hacia el párpado. ¿La inyección le hiciste Sí, del estaba margen? engrosado el párpado. ¿La inyección le hiciste transconjuntival o transcutánea? Allí. A nivel del borde palpebral le inyecté el interferón. Oh, ya, ok. Intralesional. Entonces, Bien. Creo que debemos seguir para la charla de Solón, ¿no? En No hay cuanto... ningún problema. Puedo empezar y le hacemos la posta después a Alberto cuando se conecte. Sí, perfecto. para que Alberto se arregle tranquilo. Perfecto. Bueno, entonces creo que me toca a mí presentar a Solón, que no necesita presentación, pero bueno, sigamos con nuestra secuencia. Bueno, Solón Serpa es especialista en oncología ocular y órbita y oculoplástica, y es el jefe del Servicio de Oftalmología Oncológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Lima, Perú. Actualmente es el presidente de la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular, y yo diría que lo que más resaltaría en Solón es su capacidad de contagiar el entusiasmo y energía que tiene por esta especialidad. Muchas gracias, Solón. Gracias a ti, Fernando, y a Daniel y a Alberto por acompañarnos esta tarde. Voy a compartir pantalla. Este es un tema que ya algunos este tema de cirugía endoscópica de órbita es un tema que ya algunos me habrán escuchado hablar. Pero bueno, queríamos traerlo esta tarde de nuevo para comentarles de nuevo acerca de esta experiencia que comenzó en el 2010 con la intención de aprender a hacer cirugía endoscópica, cirugías de vía lagrimal endoscópicas, y terminé usando el endoscopio para hacer cirugías de órbita, transconjuntivales, y en estos 10 años, habiendo dirigido el endoscopio hacia la órbita, dejé de lado el entrenamiento en dacroendoscópica, que no lo concluí. Pero bueno, me ha tenido bastantes satisfacciones y se los quiero compartir esta tarde. Acuñé esta técnica, cirugía endoscópica de órbita, como CEO, y para empezar, comentarles de que cuando uno planifica hacer una cirugía de órbita o cuando comienza a tener un aprendizaje y un entrenamiento en cirugía de órbita, uno debe tener pleno conocimiento acerca de la estructura anatómica de la órbita, sus dimensiones, sus volúmenes, tener pleno conocimiento acerca del continente y del contenido orbitario, porque en cualquier cirugía que uno desarrolle a nivel de este segmento, uno debe tener en cuenta de que no debe evitar lesionar cualquier estructura orbitaria para no comprometer de esa manera la adecuada función visual.
La cirugía endoscópica de órbita, tal como la tengo yo en mi concepto y en mi práctica, es la utilización de estos sistemas de video a través de un endoscopio de uso nasal. Yo utilizo un endoscopio de 20 centímetros de largo, de 4 milímetros de grosor o de 2.7, de 0 grados, y un instrumental adecuado como para poder ingresar a la órbita y realizar biopsias incisionales y en algunos casos excisionales. ¿Qué ventajas he encontrado yo a este tipo de cirugías? Que tengo una mejor iluminación del campo operatorio, una mejor movilidad del operador comparado al uso del microscopio y una mejor visión de la anatomía, ya que las imágenes las vamos a obtener en imágenes de HD en unas pantallas de 32 pulgadas ubicadas a 1,5 metros de nuestros ojos. Entonces eso hace de que tengamos una visión del campo quirúrgico magnificada y de alta resolución. Las desventajas serían la curva de aprendizaje y una tecnología costosa. Pero esta cirugía endoscópica de órbita yo la asocié a los abordajes transconjuntivales. En los últimos 10 años, aproximadamente el 98% de nuestras orbitotomías son por conjuntiva. Y por esta vía es que realizo este tipo de cirugía endoscópica de órbita. ¿Qué ventajas le hallo yo a los abordajes transconjuntivales? Que en mis manos logro un acceso más rápido a nivel de la órbita, tengo un menor sangrado, tengo un tiempo quirúrgico menor, una menor inflamación de tejidos y definitivamente doy el plus un plus estético, ya que no solemos realizar incisiones a nivel cutáneo. Las desventajas, la curva de aprendizaje. Ya desde de algunos años hemos leído y hemos escuchado este término de cirugía mínimamente invasiva de órbita, y en mi concepto, este término incluye incisiones pequeñas, en mis manos incisiones conjuntivales, tiempo quirúrgico corto, mejor resultado funcional, mejor resultado estético y menor tiempo de recuperación. Definitivamente esta técnica requiere una alta tecnología, ¿sí? El uso de sistemas de video de alta resolución, endoscopios de buena calidad y personal de enfermería entrenado en este tipo de cirugías endoscópicas para que nos den el soporte adecuado. Los abordajes transconjuntivales que realizamos son a través de fornix temporal superior, nasal superior, transcaruncular, fornix inferonasal, inferior e inferotemporal. Esos son los abordajes que realizamos para acceder a la órbita. El superior, a través del fornix superior, no lo utilizamos porque podríamos dañar la aponeurosis del elevador o el músculo de Müller y tener complicaciones. También podemos lesionar el recto superior, así que obviamos ese acceso. Sin embargo, hemos ingresado para realizar cirugía de lesiones tumorales de la porción superior de la órbita y hemos abordado por fornix temporal superior y nasal superior también. Como en este caso, hay una tumoración encima del músculo recto superior, y en este caso nosotros habíamos abordado por el fornix temporal superior. Pero también podríamos hacerlo por nasal superior. Pero este abordaje a mí no me gusta mucho porque al ingresar nos vamos a topar con la polea del oblicuo mayor y podríamos lesionarlo con la consiguiente diplopia por lesión del oblicuo mayor, lo cual sería más difícil de corregir. Así que en estos casos prefiero entrar por temporal, entre la glándula lagrimal y el recto superior. Bueno, como en este caso tenemos una lesión inferior en la órbita izquierda, y en este caso el abordaje lo hacemos por fornix inferior. En los últimos años hemos mejorado nuestra técnica quirúrgica para ingresar a estos tumores que se encuentran en el ángulo nasal superior de la órbita. Es muy importante para nosotros reparar con una sutura de seda 5 ceros, tanto el recto superior como el recto medial,
y también en algunos casos vamos a reparar el oblicuo superior si es que es posible, ya por la presencia de esta tumoración, y hacemos abordaje por conjuntiva nasal superior también. Como ustedes saben, esta técnica de abordaje orbitario requiere el uso de valvas maleables. Nosotros usamos 4 valvas maleables para confeccionar un túnel que pueda acceder a través del septum orbitario y llegar al espacio orbitario, intraconal o extraconal, o al vértice orbitario, y a través de él poder realizar nuestra exploración orbitaria. Lógicamente, esta técnica requiere que tengamos 2 ayudantes en la sala de operaciones para que cada uno pueda sujetar 2 valvas. El inconveniente es de que si los ayudantes no son cirujanos de órbita, probablemente vayan a moverse, no vayan a quedarse fijos, y en algunos casos requiere que las valvas estén muy inmóviles para que la grasa circundante no se meta en el campo quirúrgico y nos complique o nos obstruya un poco nuestro actuar quirúrgico a través de este túnel, ¿sí? Ese problema lo tuve por mucho tiempo, así que se me ocurrió en un momento diseñar una valva maleable, que le llamo valva tunelizada, la cual es un túnel de esta forma, rectangular, de 4 centímetros de largo, la cual me ayuda mucho porque solamente necesito que mi ayudante utilice una de sus manos para sujetar esta valva, y a través de ella puedo realizar mi cirugía endoscópica sin ningún problema de que se esté metiendo la grasa. Tiene otro plus, que si comienza a haber un sangrado, simplemente mi ayudante ejerce una ligera presión y se puede cohibir el sangrado y seguir realizando nuestro acto quirúrgico sin problema, ¿sí? Entonces, lo he utilizado por unos 4 años, me gustó mucho, para algunos casos, no digo que es para todas las cirugías de órbita, para algunos casos, sobre todo para biopsias incisionales, me ha sido bastante útil. Con el tiempo, bueno, yo llamo que esta primera valva de la izquierda es mi valva tunelizada de primera generación, pero tenía el inconveniente de que la luz de este túnel es constante, y en algunos casos hemos querido ampliarla. Y no solamente ampliarla, sino que una vez que lo colocas ya no puedes ingresar a un espacio más profundo en la órbita. Entonces necesitas tener un movimiento de separación de las paredes para que puedas empujarlo e ir avanzando en profundidad. Entonces se me ocurrió hacer esta segunda generación en la cual una de las láminas no la tiene y lo voy a reemplazar por esta valva maleable que yo la voy a poder colocar encima y voy a poder modular el tamaño del túnel, ¿no? El diámetro del túnel. Pero de todas maneras, como esta valva me parecía grande, diseñé esta otra, la tercera generación, que me la fabricaron el año pasado, en la cual las paredes laterales son más pequeñas, miden aproximadamente 3 milímetros, y que una puesta sobre otra me da una luz de 6 milímetros, pero me permite separarlas y poder tener un campo hasta de 1 centímetro, como vamos a ver. Entonces son las valvas tunelizadas de primera generación, segunda generación y tercera generación a la derecha. Esta es la valva tunelizada de primera generación, es la que más he utilizado, y para cirugía endoscópica me fue bastante bien. Esta es la valva de segunda generación, en la cual ya son 2 piezas, y entonces yo puedo hacer estos movimientos de unir y separar y poder movilizarme, poder avanzar en la órbita. Esta otra es la de tercera generación, la cual me ha gustado más, y esas paredes laterales me permiten que la grasa no se meta dentro del campo y puedo posicionarlos más cerca o más separadas para poder tener un campo menor o de mayor diámetro, según mi conveniencia. Bueno, esta técnica requiere pinzas de tracción y pinzas acabocados bastante finas para poder ingresar a la órbita y producir poco daño a nivel de los tejidos, ¿no? Esta es una pinza de tracción, es bastante pequeña y es muy útil. Nos sirve para disecar, para avanzar, separar tejidos y también para traccionar. Utilizo mucho las pinzas acabocado
las cuales hacen un corte como si fuese de tijera, ¿sí? Este tamaño me gusta mucho. Ahí tenemos los milímetros, tiene aproximadamente un ancho de unos 4 milímetros por unos 6, 7, es la que probablemente más uso. Para el vértice de órbita me gusta este tipo de pinza que toma muestras de 1 milímetro por 7 milímetros, que nos da un volumen significativo para que el patólogo realice un estudio adecuado. Esta es otra pinza sacabocado que corta como tijera en un área de 2 milímetros por 2 milímetros y me gusta mucho para el vértice de la órbita. El problema es que es una pinza muy cara, vale como $2.000. Entonces definitivamente esta técnica es bastante costosa, ¿no? Esta es la primera cirugía endoscópica que hice, que fue de casualidad, porque hice me pidió un amigo neurooftalmólogo que haga una biopsia de nervio óptico. Era un nervio óptico con un engrosamiento bilateral. Este nervio óptico medía aproximadamente unos 8 milímetros de diámetro. Se quería saber cuál era la causa. Me pidieron que haga una biopsia del nervio óptico por este engrosamiento que llevaba más de 4 años. Y realicé una orbitotomía lateral tipo Cromlin. Accedí a través de ella al nervio óptico y cuando vi esa imagen del nervio óptico, pedí el telescopio y me topé con esa imagen inicial que me gustó mucho. Pero imagínense ver esta imagen en una pantalla de 32 pulgadas en HD y a 1,5 metros, pues se veía gigante el nervio óptico, ¿no? Así que con instrumental que no era para cirugía endoscópica, realicé una biopsia y fue el inicio para esta aventura de cirugía endoscópica, ¿sí? Tema aparte, no hubo ningún resultado significativo a nivel del examen de anatomía patológica en este caso. Lo interesante fue que aún haciendo esta biopsia cruenta del nervio óptico, la paciente permaneció sin variación su agudeza visual de cuentadedos a 4 metros. Aquí tenemos un abordaje por una tumoración de nervio óptico. Se corresponde a un paciente de 40 años y se trataba de un meningioma de las vainas del nervio óptico. Aquí estaba usando instrumental de endoscopía del servicio de cabeza y cuello de mi instituto. Y fueron las primeras cirugías que realicé con esta técnica. Esta es una pinza sacabocado y obtuvimos material suficiente para un adecuado estudio anatomopatológico. Este caso se trataba de un glioma de nervio óptico, tiene una masa que ocupaba buena parte del espacio intraconal y requeríamos tener la biopsia para confirmar el diagnóstico. En estos casos primero utilizaba una tijera para cortar un poco de tejido y traccionarla. Después cuando contamos con pinzas tipo Harman que cortan como en sacabocado, como tijeras, entonces utilizamos solamente ya esas pinzas que son más cómodas porque en un solo corte ya obtenemos el material que deseamos. Y lo mismo, obtenemos material suficiente para el estudio correspondiente de anatomía patológica. Este paciente tenía una lesión tumoral adherida a la pared medial de la órbita derecha. Se trataba de un meningioma. En este caso realizamos una incisión transcaruncular. Y accedimos a través de incisión a esta tumoración. Este es un aparato que funciona como un facomulsificador. En frío va aspirando las masas tumorales, ¿sí? Y también va cauterizando. No es para tejidos muy fibrosos porque no tiene la capacidad de aspirarlos, lo utiliza mucho en neurocirugía y lo hemos usado en algunos casos. Pero en tumores fibrosos, en meningioma no va muy bien. Pero es interesante tenerlo a la mano en algunos casos seleccionados. Esta es una pinza Harman.
que corta como tijera. Aquí tomamos una muestra, hicimos biopsia por congelación y seguido a esto continuamos con la cirugía hasta resecar toda la lesión por esa vía. Este paciente de 4 años y medio había sido enucleado por retinoblastoma y el patólogo confirmó de que tenía el nervio óptico comprometido al margen de sección. Por tanto, este paciente debió recibir radioterapia y la recibió, pero unos 6 meses después de haber recibido la radioterapia, ya presentaba una atrofia importante de órbita y en un control de resonancia magnética con contraste, el radiólogo sospechaba de una persistencia tumoral en el muñón del nervio óptico. Entonces los pediatras oncólogas del instituto me solicitaron que hiciera una biopsia del muñón antes de poder proceder con quimioterapia sistémica. Y esto fue lo que hicimos. En este caso utilicé la valva tunelizada. Fue el primer caso en el cual lo utilicé. Con 2 valvas abro un camino hacia el nervio óptico e introduzco esta valva tunelizada de primera generación. Y van a ver cómo accedo fácilmente al nervio óptico y por imagen de endoscopía se puede tomar una biopsia con una visión de alta calidad, una muestra del muñón del nervio óptico. Estoy traccionando un poco los tejidos para poder acceder, se divulsiona también. Estas piezas acá cada uno las puede abrir y uno va disecando el tejido y definitivamente allí vemos el muñón del nervio óptico. No puede ser otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, totalmente identificado en estas imágenes, procedemos a ingresar con una pinza sacabocado. Y tomamos una muestra significativa. Y el estudio anatomopatológico evidenció de que no había tumor en el muñón del nervio óptico, así que el paciente continuó su tratamiento de observación. Esta paciente tenía una masa tumoral en vértice orbitario, se sospechaba que era un absceso, pero también queríamos descartar la presencia de una masa tumoral, así que se hizo una orbitotomía, una cirugía endoscópica de órbita, y cuando se llegó a la masa tumoral, observamos material purulento, el cual fue aspirado con un Avocat montado en una jeringa de 1 mililitro. Y se obtuvo muestra para estudio de microbiología. Desde el 2010 al 2019, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y en la parte privada, en la Clínica Montesur de Lima, he realizado 39 cirugías endoscópicas de órbita en pacientes con diagnóstico de tumor orbitario, y en el 82% hemos realizado una biopsia incisional y en el 17.9% una biopsia escisional. Esta es la distribución por edad de los pacientes. Prácticamente el 50% se trataba de pacientes provenientes de la ciudad de Lima y el resto de otras partes del Perú. Los abordajes que se realizaron fueron todos transconjuntivales, casi el 50% a través del cuadrante temporal inferior, el 17% a través de la por una incisión transcaruncular, el 12% por temporal superior, el 12% por nasal superior y el 10% por fornix nasal inferior. Como dijimos, el 82% se trataron de biopsias incisionales y el 17.9% de biopsias escisionales. Estas son las patologías las cuales fueron sometidas a este tipo de procedimiento. Tuvimos linfangiomas, hemangiomas, meningiomas, pseudotumores, linfomas, meningiomas de nervio óptico, schwannomas, gliomas de nervio óptico, hemangioblastomas, hiperplasia linfoides, metástasis y neurofibromas plexiformes. Complicaciones tuvimos en un 5% de casos. Tuvimos un paciente que tuvo diplopia por un lapso de 1 año, por una lesión por la manipulación que se realizó al hacer la biopsia.
hubo una lesión temporal del recto inferior, no hubo sección de este músculo, por la misma manipulación debilitó el músculo, el cual se recuperó espontáneamente después de un año. Y en un paciente hubo una disminución importante de la visión, de 20/30 disminuyó a cuentadedos debido a una hemorragia intratumoral de un meningioma de nervio óptico. Este paciente hizo una hemorragia intratumoral, la cual comprimió el nervio óptico y lo dejó con una baja visión bastante marcada. Por eso siempre los pacientes deben ser informados de todos los riesgos que pueden ocurrir en la cirugía de órbita y firmar siempre el consentimiento informado. Yo creo que este es un primer paso en una aventura de cirugía endoscópica de órbita. Pienso que en el futuro la tecnología y los cirujanos que puedan optar por esta nueva técnica quirúrgica probablemente vayan a desarrollar una técnica mucho más sofisticada que la que estamos haciendo actualmente en Lima. Muchas gracias por la atención y espero que les haya gustado la charla. Excelente. A mí me gustó muchísimo. Gracias, Fernando. Sí, la verdad que es, como comentaba al comienzo, es muy interesante ver este campo que has abierto, este panorama tan interesante que se abre, de posibilidades de trabajo. Ahí está Alberto de vuelta con nosotros. Y después hacemos las preguntas, ¿no? Bueno, Alberto regresó. Quizás pueda Bueno, que terminar. haga su presentación y después le preguntamos a los dos, Eso. ¿no? Sí, perfecto. Como les parezca, no sé, Melina, lo que te parezca. Lo dejamos. Creo que sí, estoy de acuerdo. Que Perfecto. completemos las presentaciones y después las preguntas, ¿no? Vamos, Albertito. Muchas gracias. ¿Me compartes pantalla, por favor? ¿Están viéndola? Sí. Ok, muchísimas gracias. Me perdonan la interrupción, pero tuvimos un problema No, increíblemente extraño. Nos pasa a todos. Un hackeo aquí raro. Estábamos retomando que en el párpado inferior el borde generalmente se afecta. Vemos como la cara anterior, la cara posterior y el tarso se afectaron y queda una cicatriz en una hendidura, pero sin lesión marginal, sin lesión neoplásica residual. Vemos otro nodular. El proceso de cicatrización y la cicatrización completa. E incluso el folículo piloso en muchas ocasiones se logra recuperar. No solamente la anatomía del margen, sino también los folículos pilosos. Mira cómo se comporta. Aquí tenemos un morfea en los diferentes pasos antes del tratamiento, durante el tratamiento y post-tratamiento. Un nodular. Un vaso escamoso de los más de los carcinomas vasocelulares de alto riesgo y localizado en el párpado inferior canto lateral. Otro nodular en el párpado superior, sin recidiva, ángulo lateral, canto lateral, comprometiendo el párpado superior y el inferior. Canto medial, canto lateral. Las diferentes localizaciones donde ustedes pueden ver la excelente evolución en la cicatrización y la estabilidad y en ausencia de recurrencia de seguimiento de estos pacientes después de, en muchos casos, hasta de 15 años o hasta que se completó el estudio. Este es un paciente interesante, un nódulo ulcerativo del canto medio, tratado 5 veces con cirugía. Ustedes ven las muestras de patología recuperadas y se hizo el tratamiento con interferón. Este paciente ya completó 12 años sin recurrencia. Otro de las zonas más peligrosas para el carcinoma vasocelular es el compromiso del canto medial, sobre todo cuando está adherido al periósteo. En este caso, las imágenes de resonancia y de TAC
mostraron que el periósteo no estaba infiltrado, pero sí estaba el canto medio muy fijo. Se decidió hacer el tratamiento para el vasocelular y ustedes ven cómo va evolucionando después del tratamiento, y durante el tratamiento y al final del tratamiento. 5 años después, y este paciente es el mismo de este caso, lado derecho, a los 4 años regresa con estas lesiones en la región malar izquierda y el párpado inferior izquierdo. Aquí ya le podemos decir a los pacientes con tranquilidad qué riesgo tenemos. Doctor, le preguntan a uno, ¿qué riesgo tengo de desarrollar carcinoma en el otro lado? Tienen entre un 14 y un 20% de desarrollar carcinoma vasocelular en el lado contralateral. Un nodular pigmentado que compromete la vía lagrimal y la cicatrización completa de la lesión. Canto medial por delante de la caróncula. Vean lo interesante, este es un vasocelular pigmentado. Podría haber sido originado en la mucosa, pero no, es vasocelular. 8 años después, esta paciente está asintomática. Otro vasocelular de canto medio, con evolución completamente favorable. En alguna ocasión hemos utilizado el interferón no para resecar, para eliminar el tumor, sino para reducirlo de tamaño, como en este caso, que compromete el canto interno y además estaba invadiendo el periósteo. De tal manera que la única opción quirúrgica aquí era o exenterar o resecar la lesión de un tamaño bastante grande. Se decidió hacerle inmunoreducción con el interferón, ustedes ven la lesión, pre-tratamiento, post-tratamiento, consolidación del aspecto heterogéneo de esa lesión se mejoró y se pudo hacer la resección completa. Lleva este paciente 10 años de post-resección del carcinoma vasocelular de canto medio con una reconstrucción de colgajo indiano. Los resultados de estos pacientes tratados, 263 pacientes en un periodo de 15 años, presentaron una confirmación clínica histopatológica de ausencia de células malignas. Esta biopsia, porque por protocolo, de acuerdo a lo que me preguntaba el doctor Bale, hacemos la biopsia incisional antes de la cirugía y biopsia incisional post-tratamiento para confirmar que no tenemos células malignas. ¿Por qué 6 semanas después de finalizado el tratamiento? Porque durante esas 6 semanas o ese mes y medio se presentan, así lo hicimos en algunos casos, pero se presenta mucho tejido inflamatorio que confundía los resultados patológicos. De acuerdo a la clasificación de la Comisión Americana de la JCC, tuvimos 3 tipos de tumores, T1A, T2B, T3A. No encontramos deserción o pérdida para el seguimiento, solamente 7 pacientes que fallecieron por causas no relacionadas por edad. Los efectos secundarios de esta terapéutica con interferón alfa 2B son mínimos, tienen fiebre, la mayoría de pacientes, síntomas de resfriado, pero que se manejan con agua y con acetaminofén y los toleran muy bien, de tal manera que deserciones, como lo mencioné anteriormente, no hubo ninguna para haber descontinuado, tanto con efectos secundarios ni por efectos a nivel sistémico, específicamente trombocitopenia, alteración de la función hepática, que son los más frecuentes. Hay que tener precaución en estos pacientes, como en pacientes con estas patologías, porque pueden agravarse o pueden estimularse. Conclusión, después de este tratamiento de seguimiento de 15 años, un trabajo que muestra que la lesión se desapareció clínica y histopatológicamente. El mecanismo de acción del interferón es una apoptosis y una interacción con el PD1 entre el CD95 y su ligand CDL95L. La reducción de la caspasa 3, el BCL1 también, son los mecanismos de regresión celular tumoral con apoptosis y autodigestión de estas células. Podemos mencionar, por lo tanto, al finalizar,
que el tratamiento no quirúrgico es útil en pacientes mayores que no pueden llevarse a cirugía, en pacientes inmunosuprimidos, reconstrucciones que sean sumamente grandes o compromisos del canto medio o recurrencias. Yo creo que estoy de acuerdo, la cirugía es el gold estándar de estos procedimientos, de este tipo de patología, pero con los resultados que hemos tenido con la inmunoterapia, con el interferón, podemos tener una herramienta más para el manejo y el manejo positivo y resultado funcional y cosmético de nuestros pacientes antes de llevarlos a cirugía. ¿Qué podemos hacer? Podemos también ofrecerle al paciente, sobre todo cuando las lesiones están en unas zonas de demasiada exposición o evidentes muy, muy grandes, podemos ofrecerle el interferón. En caso de no tener una remisión completa de la lesión, podemos llevarlo a cirugía con la ventaja de que hemos realizado una inmunoreducción antes del tratamiento quirúrgico. De tal manera que con una tasa de curación del 95 al 98% y una recurrencia apenas del 3%, perdón, es una buena opción. Y hay que considerar que esta opción tiene una tasa de curación y de morbilidad mínima e insospechada hasta ahora. Esto es todo lo que quería presentarles. Les pido nuevamente disculpas por la interrupción. Y ahora podemos, si ustedes desean, ampliar con algunas preguntas. Muchas gracias. Excelente, Alberto. Qué bueno que pudiste recuperar la información y Por favor. reintegrarte de nuevo. Muy bueno. Hay varias preguntas. Hay varias preguntas. No sé si quieres comenzar tú, Daniel, leyéndolas o... No, yo lo primero que quería comentar bueno, por supuesto me impresionó el efecto del interferón, pero ahí hay un tumor en el ángulo interno que está metido en la órbita, digamos, que la única solución que hubiera tenido para nosotros hasta ahora es la exenteración, ¿no? Si nosotros llegaríamos a tratar esos pacientes dándole, aunque sea una opción, me parece que la opción es enormemente buena, ¿no? Habrá que seguirlo y habrá que probarlo, pero es un tumorcito que estaba ya pegando al recto interno, ¿no? Una cosa que uno sabe que cuando uno ve eso dice, esto hay que exenterarlo porque no le queda otra, ¿no? Una exenteración es una cosa mutilante y severa, ¿no? Muy, muy lindo resultado, Alberto, muy buenos. Sí, ¿Qué dosis usas y cuántas veces? Porque lo han preguntado para que la gente lo sepa. Existen diferentes tipos de interferón y esto es importante. El interferón que utilizamos es alfa-2b, es un interferón recombinante. Y la dosis que utilizamos es 3 millones de unidades perilesionales, no intralesionales, como lo mencioné o lo mostré en la fotografía, perilesionales 3 veces por semana, 9 dosis en total, dependiendo del tamaño de la lesión. A veces el promedio son 9 dosis, podemos irnos a 12 dosis, pero nunca menos de 9, con menos de 9 vamos a obtener resultados. Eso es independiente del tamaño de la lesión. El tamaño de la lesión influye. Cuando son tumores de más de 2 centímetros, 20 milímetros, la lesión, el tratamiento puede ser, como lo menciono, hasta 12 sesiones. Son 3 sesiones a la semana, en total entre 9 y 12 sesiones. Ya. ¿Y esas inyecciones las colocas en el quirófano, en pabellón o en el consultorio? En el consultorio. En el consultorio. Y es localización perilesional. Lo que tienen que advertirle al paciente es que antes de llegar a la aplicación del medicamento debe tomar acetaminofén porque la reacción de fiebre se presenta generalmente a la hora de haberse aplicado el medicamento.
Entonces el acetaminofén cada 8 horas durante 2 días, o sea, desde que se aplica el medicamento hasta que vuelve al tercer día a la siguiente inyección, debe estar con agua, tomando agua, haciendo ejercicio, caminando y tomando el acetaminofén. Sí, el doctor Solón hace una pregunta también aquí interesante. ¿Hasta qué tamaño de tumor palpebral recomiendas tratar con interferón? La experiencia, como lo mostré ahí, es solamente hasta 7,3A, quiere decir que tenemos tumores no más de 5 centímetros de tamaño. 5 centímetros, bueno, 5 centímetros periculares grandes. Buen tamaño, ¿eh? Sí. ¿Te acompañas cuando son profundas de ecografía o algo así, o simplemente con la visión de la tomografía vas al lugar que tenés bastante claro? Fíjate que de los tumores grandes que mostramos ahí son 2 de canto medio. Esos de canto medio, uno que se hizo inmunoreducción, por lo que te mencioné que el periósteo se veía infiltrado y decidimos hacer la resección completa de la lesión. Pero en el otro, que tenía el compromiso del canto medio derecho, que a propósito es un gitano, vamos directamente a la lesión. Y con la ecografía no utilizamos solamente imágenes diagnósticas como la resonancia y el TAC. Hay una cosa interesante que ahí estamos empezando a utilizar, es el ultrasonido de alta frecuencia para las lesiones en párpado. Y estamos trabajando con esto, llevamos muy poca experiencia, llevamos 5 meses de trabajo. Coincidió con todo el desastre de la pandemia, pero es muy práctico y va a tener bastante utilidad. Yo creo que en un futuro cercano estaremos haciendo alguna presentación del ultrasonido de alta resolución para lesiones en párpado, específicamente, donde nos muestra las lesiones básicamente o recurrentes o primarias y hasta dónde o qué extensión tienen. Quería hacerte una pregunta, Alberto, si me permite. Que no capté en la parte del diseño del estudio, habían varias lesiones que eran pequeñas que hubieran podido ser resecadas con cirugía. Y hubo en tus conclusiones, cosa con la que estoy de acuerdo, tú mismo lo dices, la cirugía es el tratamiento de primera elección para ciertas dimensiones, el tamaño, etc. Estos pacientes que incluiste con lesiones pequeñas, ¿es porque el diseño se hizo prospectivo y se reclutaron todos los pacientes que en forma consecutiva, o eran pacientes que por alguna razón no podían hacerse la extirpación de la lesión? No, como lo mencionas, la primera opción fue pacientes que se fueron reclutando, se les ofreció las 2 opciones terapéuticas y escogieron las inyecciones o la inmunoterapia antes de la cirugía. Ok, gracias. Muy bien, muy lindo, muy lindo. Una Sí. pregunta, si me permiten. Adelante. Sí, dale. Alberto, ¿el interferón lo diluyes en solución fisiológica? ¿Y cuánto de volumen sueles inyectar en la lesión? Solón, el interferón viene en diferentes presentaciones, en vial de 10 millones, en vial diluido en 10 millones de unidades. El vial sin diluir, que se utiliza se diluye con suero fisiológico, y el vial que se llama PEN multidosis, un lápiz multidosis. Es el más fácil de utilizar porque ese lápiz nos permite, además voy a hacer otra aclaración, el PEN multidosis viene en 18 millones, en 30 millones y 60 millones de unidades. En el que utilizamos en estos pacientes es el de 30 millones de unidades, y porque nos alcanza para las 9 o 10 inyecciones. 3 millones de unidades por aplicación. De tal manera que este ya viene en un lápiz como los de insulina, y lo único que hay que hacer es girar el lápiz y el lápiz te va marcando el número de millones de unidades que vas a colocar. Qué interesante. Muy bien. Muy bien. El costo, algunos dirán, pero el costo del interferón es de pronto más alto que el de la cirugía. El costo del tratamiento de las 9 o 10 inyecciones está en aproximadamente $1,000.
Claro. ¿Cuánto? Dado del Bismodegib es enorme. El del mismo Delgip es que $4.000 mensuales. No, no, es imposible. Aquí lo usan en algunos lugares privados o semiprivados, pero en el hospital imagínate que no entra nadie con Bismodegib. Pero la ampolla de interferón, ¿usas una sola ampolla y la guardas en la refrigeradora para seguir usándola con el paciente? Bueno, ¿O tienes que Sí, usar una esa ampolla, cuando vienen los viales, los que vienen no en el pen, sino en los viales, son 10 millones de unidades. De tal manera que la utilizo 3 veces para 3 aplicaciones y se guarda en la nevera. La que tenemos aquí, la ampolla, tiene 3 millones de unidades. Ya viene con el volumen correcto. Exacto, Entonces, ya está sería lista. una por semana, sí. 3 veces por semana, Melina. Sí, 3 veces por semana. O sea, 3 ampollas a la semana, ¿no? Sí, a cada 3 días. Sí. En el Perú el tratamiento, la compra del interferón costaría $180 por tratamiento. 180 por tratamiento. O sea, son $1.800. No, por todo el tratamiento completo, porque Ok. gastaríamos $70 semanales. Ese interferón debe ser uno que viene de Alemania. Aquí en el Perú Bueno. solamente tenemos interferón alfa 2A, no el B, que se usa en muchas partes. Lo hemos usado y hemos encontrado que tiene un 60% de respuesta para los nestos. Y es lo único con lo que contamos. Pero Mirá nos ha vos. ido bien en muchos casos, así que seguimos intentándolo. Y otra Hay otro tipo de interferón que es el pegilado. El pegilado es un interferón más refinado, más puro, y la dosis que se administra es menor, pero también el precio es mayor. Entonces no optamos por no utilizar el pegilado. Los Bueno, Melina exámenes hace un rato comentaba de que usan mucho para lesiones conjuntivales con muy buenos resultados. Si las lesiones conjuntivales dan resultado, ¿por qué no van a dar resultado las lesiones palpebrales, no? Es bastante lógico. Sí. ¿No? Y ya conocemos, cuando comenzamos a usarlo en el 2003, realmente no conocíamos el mecanismo de acción del interferón. Claro. El mecanismo de acción lo vinimos a encontrar después de una investigación interesante hasta hace 8 años. Mirá vos. Muy bien. Una pregunta, ¿los exámenes de sangre lo hace antes del tratamiento y otra vez después del tratamiento? Entonces, 2 Sí, veces Melina, o más. 2 veces, para saber cómo llegó el paciente, no hubo efectos secundarios y cómo lo devolvemos a la vida normal. Ok. Pruebas ¿Y de alguna función paciente? hepática, fosfatasa, transaminasa, cuadro hemático. Lo que más se afecta en el cuadro hemático es los neutrófilos, hacen neutropenia, pero neutropenias muy leves que no justifican suspender el tratamiento ni reducir las dosis. ¿Y plaquetopenia también? Y plaquetopenia. Perfecto. Me Alberto, encantó. Muy interesante, muy interesante. Yo tengo una pregunta para Solón. Tú que has tenido tanta experiencia, Alberto, en esta experiencia de interferón en carcinoma vasocelular, ¿no te has tentado a tratar algún carcinoma epidermoide de párpado con esta misma técnica? Epidermoide no. ¿Sabes? Tenemos 3 casos de carcinoma de células sebáceas con resultado completa de recuperación. Son 3 pacientes muy, muy interesantes que ya han recibido tratamiento previo, biopsia, y les propusieron una cirugía radical. Y les hicimos el tratamiento y están... El que menos tiempo de seguimiento tiene es 4 años. Completamente asintomático. Melina, ¿ustedes han usado, digamos, interferón en epidermoides conjuntivales? Sí.
con buen Sí. resultado. Con buen resultado. Por También eso creo que tendría- podemos intentar en el párpado también, ¿Por ¿no? qué no? ¿Por qué no? Sí, sí. Y la respuesta específica para Solón es que en epidermoide párpado no. Sebáceo. Sebáceo Pero sí. Carcinoma de glándulas sebáceas. Wow. esto es interesante porque alguien ha preguntado a nosotros en el grupo Solón, creo, de un caso de carcinoma de glándulas sebáceas in situ de la conjuntiva en toda la superficie conjuntival, tarsal y vulvar. Y que están sin saber lo que hacen porque sería una exenteración y esto es muy, muy agresivo. Han hablado con Carol Shields y ella ha sugerido usar crioterapia en toda la superficie ocular. Pero creo entonces que las inyecciones con interferón serían una buena idea para este caso también, ¿no? Son una excelente idea, excelente resultado. Yo ojalá me contaras si lo hacen, cómo va. Porque van a tener una sorpresa muy agradable. Perfecto. Alberto, cuando tú haces las biopsias previas, tú haces en lesiones pequeñas, tú haces biopsias incisionales con bisturí, o sé que Solón usa mucho el punch, o el punch. ¿Qué tipo de biopsias utilizan en el caso de una lesión pequeña, digo, ¿no? Daniel, para biopsias que comprometen el margen palpebral, utilizamos bisturí de 15 grados y hacemos un corte en B, una Perfecto. incisión en B, para poder llegar hasta la capa basal de la epidermis y tener todo el diagnóstico. Perfecto. Muy pequeño. Y cuando está en piel, sobre el párpado, sobre la región pretarsal, utilizamos el punch. Perfecto. Y una pregunta a Solón. Solón, ¿dónde compramos los afastadores primera, segunda y tercera generación Solón Serpa? En Lima. Ah, O que Solón vaya al Brasil. Yo he sí. tenido la suerte de que Solón venga a la Argentina y me traiga la primera, la segunda y la tercera generación. Bueno, Sí. pero de eso le quiero preguntar alguna cosa a Solón, porque por supuesto, ni bien me traje la valva, ahora no andamos con mucha biopsia, pero bueno, alguna vez las he probado. Primera pregunta, ¿tú metes por ese digamos, por ese espacio que haces a la valva, ¿tú metes por ahí adentro el endoscopio? Así es. Perfecto. Me da un espacio suficiente como para que ingrese el telescopio, que tiene un diámetro o de 4 milímetros o de 2.75 milímetros. Y con Y eso secas, y si tienes que tomar una biopsia con la Schwarzman, tomas una biopsia con la Schwarzman. Ajá. Ingreso con una mano, agarro el telescopio y Bien. con otra mano tengo la pinza Hartmann, Perfecto. ingreso y tomo la biopsia. Muy bien. Sí. Yo hace como 2 años estuve un par de semanas con Michael Casey, que es un loco de las endócrinas, y él me contaba que algunas veces hacían descompresiones de pared interna por vía endoscópica, por vía endonasal, y algunas veces hacían vías externas. Y cuando hacían la vía externa metían un endoscopio y se fijaban bien cómo tomaba con la pinza sacabocado parte de las paredes internas de la órbita. Es la única vez que había escuchado hablar antes de a ti de endoscopías orbitarias, que me parecen fenomenales. Sí. Quería preguntarte solo, en la disección, a ver, en el proceso general de la cirugía endoscópica, tú primero haces la disección y utilizas el endoscopio ya en la fase final, cuando has ubicado el tumor, o vas mezclando la técnica. Mezclo las técnicas, Fernando, y ese problema lo tuve con la primera generación, porque en la primera generación era un tubo de forma cuadrada que ingresaba, como vieron en las fotos, y no podías ampliarlo, y no podías moverte, no podías abrirte camino para ingresar en la órbita. Ya con la última generación es mucho mejor. Lo que hacía en la primera, colocaba 2 valvas maleables, abría un espacio, colocaba la valva, la de primera generación,
y a través de ese orificio hacía mis biopsias. Pero la tercera generación es mucho más amigable porque tú desde el inicio las puedes juntar, ingresar por una incisión de 1 centímetro y puedes ir agrandando. Ingresando en la órbita. Y el espacio hacerlo mayor. Así es, inclusive te queda como que estuvieses usando 4 válvulas y ingresando en la órbita, así que es mucho más amigable. Exactamente. Ahora, sí, muchas veces combino cirugía convencional de órbita y endoscopia en diferentes fases También. de la cirugía. Sobre todo si voy... Es la manera de aprender mejor. Perdón, Daniel. Es la mejor manera de aprender, digamos, tratar de meter el endoscopio todas las veces que puedas. Y tú dijiste dos cosas que son verdaderas, ¿no? Primeramente, que el material es caro. He tenido la suerte hace 6 meses antes de la pandemia que me compraran un endoscopio para que los niños hagan dacrio por vía endonasal, ¿no? Que fue mi interés. Ahora, lo de la curva de aprendizaje es una cuestión relativa para los oftalmólogos, porque el aparato es caro, pero el otorrino entra a su residencia de primer año y a los 2 meses está usando un endoscopio. Nosotros, cuando terminamos la residencia de oftalmología y decidimos hacer plástica ocular o vías lagrimales o órbita, empezamos a usar el endoscopio 3 años después. Entonces la curva de aprendizaje también tiene que ver un poco con eso. No, claro. Por supuesto, caros son caros, pero la curva de aprendizaje se nos prolonga porque hay que decidir por la oculoplástica, porque si te decidís por la catarata no vas a usar nunca un endoscopio. Tienes toda la razón, Daniel. Quisiera comentarles 2 puntos en esta aventura de cirugía endoscópica. La primera es que hace 6 años roté 2 meses, dejé de trabajar en el instituto, pedí una licencia de 2 meses para trabajar a dedicación exclusiva en un servicio de otorrino en un hospital nacional de Lima, con la intención de ingresar al área de dacroendoscópica. Allí los otorrinos me enseñaron muchísimo a usar el telescopio y con toda esa experiencia fortalecí más la aventura de órbita, ¿no? Sí. Y el segundo punto que me gustaría comentar es que si bien la tecnología es muy cara, este tipo de cirugías no se realizan en una sala oftalmológica, se realizan en una sala de cirugía general y en las, por lo menos en Lima, si uno accede a una clínica general a hacer una cirugía de órbita, casi todas las salas tienen ya un servicio de endoscopía en alquiler. Y aquí, por lo menos en Perú, alquilar un sistema de video de muy buena marca, ya sea Storz u Olympus, no te cuesta más de $150. Lo que sí tenemos que llevar nosotros es nuestro telescopio, pero el sistema lo tiene. Exactamente. Aquí es igual, Solón. Aquí es igual. Tienes que llevar tu endoscopio. Todo lo demás de la torre lo tienes. Y tienes que llevar tu pendrive o tu disco para grabarlo. Pero todo el aparato está. Eso hace, Daniel, de que la cirugía no sea tan cara. O sea, uno no tiene que pensar en comprar toda esa tecnología. Simplemente la alquila para la cirugía. Claro. Ahora, cada vez hay más oftalmólogos que hacen dacrios por vía endonasal. Sí. Y Eduardo Rubín, que fue un alumno mío, que creo que tú lo conoces, hace unas descompresiones de la pared interna del etmoides y de la pared externa del efenoides. Te muestra el receso carotidio, el receso del nervio óptico, simplemente porque hace 15 años que se mete dentro de la nariz. No es que está solo en manos de los otorrinos. Los otorrinos son los que nos han enseñado, pero si a alguien le gusta mucho la endoscopía, puede terminar haciendo cualquier cosa con la endoscopía como cualquier otorrino. Como cualquier otorrino podría ser una orbitotomía lateral. Sí, de hecho, quería comentarte que a mí me impresionó mucho el año pasado que fui a visitar a Jorge Corona y él hace las dacrios endoscópicas sin ayudante. Sí. Yo digo, ¿cómo no? ¿Por qué no tienes un ayudante? Y vi la cirugía, entré yo, bueno, por supuesto no pude ayudar porque estábamos en Estados Unidos, pero, wow, impecable, pulcro. François Coder hace unas dacrioscistorrinostomías hermosas, hermosas.
muchos, Ramón Medel, por ejemplo, hace también dacrios hermosas. Pero bueno, es cuestión de empezar a meterse dentro de la nariz, ¿no? Esa es la manera de acortar la curva esa de aprendizaje que es tan larga para los oftalmólogos, para los oculoplásticos, digamos, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar alguna cosa. Melina. Muy lindas las charlas, la verdad que los felicito a los dos. Charlas muy, digamos, tanto el tratamiento, digamos, no quirúrgico de los tumores palpebrales es una cosa que, bueno, se va acercando y no tan cara. Y bueno, me parece que la endoscopía orbitaria va a dar su fruto con esas valvitas tan particulares que se consiguen en Lima o que Solón la lleva a los amigos. Sí, excelente. Las dos charlas han sido preciosas. Maravilloso. Yo de verdad quiero agradecerles el honor de haberme invitado. Por supuesto, para mí, ¿eh? Este sexto webinar de la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. No, solo decir muchas gracias a los moderadores. Ha sido perfecto. Los comentarios y las observaciones y las charlas magníficas también. Muchas gracias por todos aquí presentes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Muchas gracias a todos. Buenas Cuídense noches. mucho. Excelente. Muchas gracias. Nos veamos pronto. Cuídense. Muchas gracias. Chao, Fernando, Daniel. Que nos veamos pronto Gracias. con menos bichos. Eso. Un gran abrazo. Chao. Chao, Buen chao. día. Cuídense. Gracias a todos. Chao.